Todavía en el segundo bloque y era el tercero. El segundo bloque un poco lo que quería transmitir es quería la segunda parte, la parte final del segundo bloque, que es lo que vamos a empezar ahora, es un poco ya ir de lleno a lo que es la siguiente estrategia, ¿vale? Como qué fases hay que abordarlas, qué elementos, al tener en cuenta criterios, etcétera, qué técnicas, ¿no? Y muchas cosas me las habéis preguntado, pues creo que voy a responder un poco ya una respuesta añadida a lo que me habéis preguntado, ¿no? Entonces, vamos a ver. El esquema para intervenir para enseñar una estrategia sería parecido a esto, ¿vale? A lo largo, esta flecha diagonal sería a lo largo del curso, ¿vale? Esto es comienzo del curso, aquí, a mediados del curso y final del curso, ¿vale? O sea, a lo largo de un curso completo, porque una estrategia tú se la enseñas a uno, pero no la va a interiorizar, porque realmente tendrás que trabajarla más veces, en más tareas a lo largo del curso, y hay muchas estrategias de control de error y unas cuantas, ¿vale? Por eso digo que la programación también hay que estructurar un poco en cuanto a cuando enseña cada estrategia. Bueno, pues un poco rollo, lo que nos estaba metiendo ahora. En principio, cada estrategia, si mirar una estrategia de estas de gestión del error, pues lleva un proceso desde el primer curso hasta el final del curso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, repito, este esquema es para cada estrategia, ¿vale? Al principio del curso, pues eres tú el que va controlando la ejecución de la estrategia, el que se la va enseñando, ¿vale? Y él no la va controlando, claro, pero la desconoce, ¿vale? Pero según va, coincide justamente con lo que es enseñar la estrategia, ¿vale? Pero en el curso hay una serie de fases que hay que atravesar para que el alumno vaya interiorizando y sepa utilizar la estrategia de forma autónoma, ¿vale? Que es que luego hay una práctica guiada, cuando ya la sabe utilizar, ¿vale? Que se utiliza una serie de técnicas, que voy a explicar luego. Y digamos que hay una, digamos que ya va autorregulando la estrategia, ¿vale? Mientras tú vas soltando un poco, ¿vale? Aquí la línea azul es el profesor y la línea roja es el alumno, ¿vale? Él va haciendo más control aquí, la línea media de control, digamos, a mitad del curso, que al final del curso es una estrategia, esto es a nivel teórico, según los teóricos de la cognición, bueno, que en realidad es lo que pasa, ¿vale? Y luego al final del curso, pues él ya ha adquirido la autorregulación de la estrategia, ¿vale? Y tú directamente ya has conseguido no autorregular, ¿vale? Tú ya estás en el menos aquí, o sea, tú no autorregulas, el que autorregula ya al final del curso es el alumno, ¿vale? Es un poco el esquema fundamental, ¿vale? Este esquema es tenerlo realmente bien claro para cuando ahora enseño estrategias del error. ¿Por qué? Por lo que decíamos, que tú en una actividad concreta del tema X, ¿no? Del tema de números reales o lo que sea, ¿vale? Ese tipo de error, tú le trabajas con la estrategia para gestionar ese error, para enseñarle cómo había podido gestionar el error, etc. Pero claro, por hecho de presentar la estrategia no la va a interiorizar, no le va a surgir utilizarla cuando tenga otro tipo de error, es un proceso más a largo plazo, ¿vale? El esquema fundamental, ¿vale? Para enseñar estrategias, que esto es lo que dicen los teóricos de la cognición, ¿vale? Pero claro, los profesores también somos cognitivos en realidad, ¿no? Estamos trabajando con mentes, entonces esto lo tenemos que saber un poco, ¿no? Entonces, al final de este bloque, al explicar cómo enseñar estas estrategias de gestión del error, explicaremos en paralelo cuáles son esas fases que conlleva el proceso, ¿vale? Un poco ya las habéis visto. Desde luego, esto es muy importante, la investigación ha demostrado que las estrategias decaen, o sea, dejan de utilizarlas con el tiempo. Los alumnos no las llegan a interiorizar y no las llegan a usar por sí mismos si no son favorecidas por las condiciones de aprendizaje. O sea, si el profesor durante el curso no les favorece, no les un poco promueve o motiva a utilizar las estrategias, ellos por solo no las van a utilizar, claro, evidentemente. Bueno, entonces los tres tipos, vamos al grano, ¿vale? Para cada tipo de error que hemos explicado, esto es la parte central del segundo tema, de la segunda parte, ¿vale? O sea, por eso quería un poco empezar después del descanso. Para los tres tipos de errores que hemos visto hay sus estrategias correspondientes, ¿vale? Para los errores típicos están las estrategias basadas en la previsión y control del error, supervisión. Para digamos, los argumentos con poca solidez o poca consistencia, pues están las estrategias metalógicas, ¿vale? Y para los falsos prohibidos por la lógica, pues están otro tipo de estrategias que están tres conscientes de las reglas que se han saltado, de la lógica, etc., ¿no? A ver, entonces vamos a empezar con estos tres tipos de estrategias, ¿vale? Les voy a enseñar un poco. Vamos a ver un poco cuáles son esos tres tipos de estrategias.
¿vale? ¿Cómo las utilizan los estudiantes? ¿Vale? Bueno, las del primer tipo, estrategias basadas en la previsión y control del error. En realidad, no me había dado cuenta, pero antes de ver cómo enseñarlas hay que ver los tipos de estrategias, que no las habíamos visto, ¿vale? En profundidad. Yo se va a alargar un poquitín más, pero ya me disculparéis, porque esto es importante. ¿Vale? Antes de enseñarlas, vamos a ver cómo las utilizan los alumnos estratégicos y los no estratégicos, ¿vale? Una comparativa en los alumnos, cómo responden los alumnos que no son estratégicos y los alumnos que sí son estratégicos, ¿vale? Y luego veremos cómo enseñar esas estrategias, ¿vale? Lo más rápidamente posible, claro. Ya sé que esto consume más tiempo, pero es que si no, no se puede entender bien las cosas, ¿entendéis, no? Pues, vale, entonces las estrategias del primer tipo. Para los errores típicos, ¿qué todos nos enseñan los alumnos, no? Pues a ver, los errores típicos, respecto a los errores típicos, a los alumnos lo que les interesa son un estado de curso, ¿vale? ¿Qué es lo que les interesa a los alumnos? Los alumnos, una cosa muy importante de las estrategias, que no he mencionado hasta ahora, pero que es fundamental, es que los alumnos solamente utilizan estrategias si tienen alguna meta o objetivo por conseguir, ¿vale? Si tú, oye, te voy a enseñar estrategia para tal cosa. A ver, por eso me preguntabais que si las estrategias de gestión del error había que enseñarlas solamente cuando cometen el error. Pues sí, es que si no las enseñas cuando cometen el error, dirán, ¿y para qué me enseñas estrategias de gestión del error si yo no me he equivocado? ¿No? Pues un poco parecido, ¿no? O sea, a ver, en principio las estrategias de gestión del error, que aquí también hay otras opciones de enseñarlas en otros momentos, ya lo veremos, ¿vale? ¿Qué metas se plantea el alumno respecto a los errores típicos? Vamos a ver, ¿cuáles son las metas? ¿En qué le interesa a él corregir los errores típicos? Bueno, pues está claro, hay dos metas, no solo una, ¿no? Hay dos metas, está claro. No alejarnos de la solución correcta de la solución o argumentación correcta. Asegurarse de que los pasos dados respuesta al razonamiento están libres de errores. ¿Esto qué significa? Que cuando el alumno acaba un examen y lo deja haciendo al profesor, oiga, que tome el examen, pues decirle al profesor, oiga, profesor, mi examen está libre de errores, lo he comprobado y no tiene errores, ¿vale? Esa es la meta A, evidentemente, ¿vale? O sea, tienes que demostrar, con la hoja del examen que tú entregas, lo que le interesa al alumno es que lo que el trabajo es un trabajo de alta calidad, o sea, que no ha cometido errores, ¿vale? Demostrar, o sea, él, para sí mismo el alumno tiene que controlar sus metas, esa, verificar que lo que ha hecho no tiene errores, ¿vale? Y para eso utilizar unas estrategias que tenemos aquí, ¿vale? La otra meta, evidentemente, cuando va trabajando un alumno, que esto ya no es mejor, no es un examen, sino que cuando trabaja en casa, pero también en los exámenes, es que detectar los errores lo antes posible, ¿vale? O sea, a ver, entonces hay que hacer un trabajo sistemático en el que meterlo en la cabeza de los alumnos, ¿vale? Para que, joder, que no te esperes a detectar el error cuando estás acabando la prueba, ¿vale? A ver, que eso te va a demoler, ¿vale? Es que si te dedicas media hora a hacer un problema y detectas el error al final, a ver, has perdido media hora de tiempo, eso es una pérdida de eficiencia, ¿no? O sea, tú vas a conseguir, tú el error lo vas a corregir, pero vas a perder otra media hora más, o sea, se trata de un problema de eficiencia, de invertir un tiempo que sea el tiempo menor posible de detectar los errores, ¿vale? O sea, no detectar el error, que al final, y entonces la media hora que se invertido hasta que se detecte el error, más otra media hora que te cuesta encontrar el error, ¿no? Es un problema de eficiencia, entonces eso los alumnos también lo saben directamente. Que hay que evitar detecciones tardías de los errores, cuya identificación y corrección exige tiempo y sobreesfuerzo, ¿no? Cuanto más tarde detectas el error, peor, ¿no? O sea, al final acabas destrozado. Si detectas el error, acabas media hora, te has hecho un montón de líos. Esas son las dos metas, ¿vale? Entonces hay dos tipos de estrategias. Como digamos, estrategias, métodos preventivos, que eso sí que se podría utilizar, digamos, antes de incurrir en errores, que me preguntabais, ¿vale? Estas sí son como métodos preventivos para evitar en la medida posible cometer errores, ¿vale? Y luego están las estrategias más dirigidas a detectar a ver si hay un posible error por el camino, ¿vale? Entonces, son dos tipos de estrategias, ¿vale? A ver, las primeras es, a ver, que voy a ir para adelante para ir para atrás. Vale, pues estas. Bueno, objetivos a evitar errores. Bueno, a ver, esto es un poco la trayectoria mental del alumno, ¿vale? Según va razonando, hemos subido un problema, ¿vale? Estrategias, métodos preventivos, ¿vale? Vamos con esta, la primera, ¿vale? Para evitar cometer errores, estrategias para intentar en la medida posible no incurrir en errores. Bueno, pues entonces son documentar los pasos en la información durante la resolución del problema. Esto prácticamente no lo hace ningún alumno, o muy poco, ¿vale? Según cuando resolviendo el problema, no documentar los pasos. O sea, ¿qué significa esto? Significa utilizar formatos en el papel, tablas, esquemas lógicos, para identificar los pasos que vas a hacer el problema. ¿Esto qué algunos lo hacen? Yo creo que casi ninguno, ¿no? Yo esto no lo veo, y es un problema muy serio. Esto incluye también detallar el significado de los símbolos matemáticos que utilizas, utilizar notaciones que impidan confundir unas variables con otras. Bueno, sobre todo un formato de los cálculos, documentar los pasos que vas haciendo. Si tú en un papel no documentas los pasos que vas haciendo, aunque tu mente sea muy brillante, porque los alumnos a veces copian el modelo de profesores que no, es que mi profesor lo hace todo mental, ¿no? Pero tú no lo puedes hacer todo mental. Que se te va a ir la información y vas a cometer errores, ¿vale? Hay que documentar los pasos, ¿vale? ¿Por qué? Ahora veremos. Bueno, aquí voy a poner algunos ejemplos de algunos que utilizan esta estrategia y otros que no, ¿vale? Pues aquí un esquema un poco de un alumno que cuando sube la ecuación exponencial
pues en cada paso, para hacer el paso, pero en cada paso poner lo que ha utilizado, la propiedad que ha utilizado, ¿vale? O por ejemplo, cuando resuelve límites en bachillerato, pues aquí está evidente, este alumno resuelve el límite, un ejemplo muy fácil, ¿no? Pues limita esto, aquí hace los pasos mentalmente, pero no los documenta en papel, ¿vale? Igual a dos, ¿vale? Esto está muy bien. Este alumno no usa la estrategia que estamos haciendo, no documenta los pasos en papel, este sí, ¿vale? Primero dice, estero parcero, su determinación. Vale, pues entonces voy a aplicar esta propiedad, ¿vale? La propiedad notable, ¿vale? Y luego lo simplifica, entonces va a limitar. Vale, ¿por qué es importante esto? Es importante, bueno, que aquí hay otros ejemplos que veremos luego. Por ejemplo, una regla de 3, pues aquí, bueno, aquí cuando pongo AN, perdón, aquí me había dejado explicar, a ver, me voy de gráfica. A ver, AN significa la abreviatura que vamos a utilizar a partir de ahora es alumno no estratégico, ¿vale? Sí. Y AE, alumno estratégico, ¿vale? Bien, entonces, esto se ve también, por ejemplo, un problema de primero de ESO, cuando tú les pides resolver un problema que involucra reglas de 3 con tantos por cientos, ¿vale? Esto ya para algunos alumnos es todo un reto, ¿eh? Vale, pues entonces hay algunos alumnos que, bueno, no simplemente hacen la regla de 3, evidentemente nosotros sabemos que está mal, ¿verdad? Pero no documentan los pasos, no utilizan esta estrategia, ¿vale? No documentan los pasos y ellos se piensan que escogen poner los datos, la regla de 3 y ya está, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que los alumnos estratégicos sí que se dan cuenta que tienen que hacer una tabla, el antes y el después, tienen que hacer una tabla de todos los pasos que van haciendo, ¿vale? Aunque el alumno estratégico los haga o no, pero no los documenta. Pero el alumno estratégico los hace también y los documenta. Una tabla, ¿esto tiene importancia? Pues enorme, tiene importancia enorme. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Tiene importancia enorme porque, como pongo aquí, hay que enseñarles a los alumnos que el documentar los pasos es una cosa que no es ahora, no porque es bonito trabajar así, no. Tiene dos finalidades. Primero, te evita equivocarte. Si tú documentas los pasos es más difícil que te equivoques. Yo se lo enseño así directamente a los alumnos cuando trabajo con ellos. Si documentas los pasos, primero, te vas a equivocar con menos probabilidad. Y segundo, en el momento que detectes cuando has hecho 7 o 8 pasos y ves que hay algún error, cuando ves que algo que no te encaja, pues puedes volver más fácilmente hacia atrás para ver dónde localizas el error. Claro. Y eso es también cognición, explicar a los alumnos que tiene una doble finalidad, explicar los pasos, documentar los pasos en papel, ¿vale? Entonces eso no lo utilizan. Yo con prácticamente todos los alumnos que trabajo se lo tengo que explicar a todos, porque no lo utilizan. Me digo, y si te equivocas, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo vamos a volver para atrás si no has documentado los pasos? ¿Vale? Pues es una cosa fundamental. Y otra cosa que aquí, por ejemplo, el problema este que vemos, pues eso precisamente, el no documentar los pasos es justamente lo que lleva a muchos alumnos de bajo rendimiento a incurrir los errores, el no documentar los pasos. Por ejemplo, pues el no documentar los pasos a una alumna, ¿vale? Le lleva a pensar, al no exigir documentar los pasos a los alumnos, les lleva a pensar que la regla de 3, en un problema de estos, de reglas de 3 con tantos por ciento, les llega a pensar hacer un aprendizaje erróneo de tanto por ciento. O sea, ellos se creen que la regla de 3 hay que hacerla con los datos que aparecen aquí en el enunciado. Siempre. Y eso es erróneo, ¿no? O sea, la regla de 3, por lo que viene aquí, ¿no? Ocurre una falsa asociación que asocian el 150 con el 25%, con el 150 la cantidad final y el 25% de descuento. O sea, se equivocan. O sea, el no documentar los pasos, al no documentar los pasos tampoco explican lo que hay que hacer, entonces ahí es cuando incurren en una falsa asociación, ¿vale? O sea, falsa asociación, ¿en qué sentido? En el sentido de que una regla de 3, no, ellos piensan, ¿vale? Dentro de su mentalidad de aprendizaje, ellos piensan que la regla de 3 hay que utilizarla con los datos que aparecen ahí. Pues no, señor, hay que utilizarla con los datos extraídos de esos datos, ¿vale? Evidentemente esa regla de 3 está mal, ¿vale? Pues eso es una consecuencia de no utilizar esa estrategia, no de documentar los pasos, ¿vale? Otra estrategia de este tipo para prevenir errores es, bueno, esto es muy fácil, esto seguramente sí que lo utilizan muchos profesores, ¿no? Verificar los resultados parciales. Cuando van haciendo los pasos en un programa, pues verificar si coincide lo que vas calculando con los gráficos que tienen, ¿no? Es muy fácil de ver. Y decir, coincidencias obtenidas entre respuestas consecutivas, ¿no? Pues eso también. O sea, tú puedes trabajar un poco la parte de cuando resuelve un problema de geometría, que los datos no vayan comparados con el gráfico, a ver si corriendo un error. Por ejemplo, de un alumno, pero esto también les pasa muchísimo, no utilizan esta estrategia tampoco, ¿vale? Los datos que van calculando luego no los contrastan con los gráficos, ¿vale? Con el dibujo que he utilizado. Aquí les sale un triángulo que mide 35 y en los cálculos les sale un ángulo de 98. ¿Cómo es posible que este ángulo, que este el lado más pequeño sea justamente el lado que enfrenta al ángulo más grande? Pues no utilizan esa estrategia. Este sí que la utilizó, ¿vale? Este alumno. O por ejemplo, cuando es un problema, esto es un problema, pero un problema, por ejemplo, de primero bachillerato, pero esto puede ser en todos los niveles, ¿vale? O por ejemplo, un problema de matemáticas, se da el valor de A para que la fijo el número complejo esté en la bisección del primer y tercer cuadrante. Se da también el módulo y el argumento. Por eso, la primera parte, eso tiene en dos partes, ¿vale? Primero hay un valor de A, hacen que el argumento del número complejo es 45, pero en tangente 45, parte imaginaria para poder tener.
y eso permite valorar. Pero luego comete un error de cálculo, por aquí hay un error de cálculo, no sé si lo organizaréis, ¿vale? Y al final nos da que el ángulo, que el argumento tiene que ser 40,6. Pero bueno, ¿cómo puede ser 40,6 si he utilizado el ángulo de 45, no? Pues esto lo pasa por alto, o sea, no se preocupan en revisar la coherencia de los pasos, eso también es importante, ¿vale? Evidentemente, comprobar que los resultados utilizando las ecuaciones originales, que eso sí que lo hacen todos los profesores, ¿no? Ver si la ecuación sustituirá los datos iniciales, eso no tengo nada que decir, porque eso lo hacen ellos automáticamente, ¿vale? Y luego vamos a empezar con el segundo tipo de estrategias. De esta estrategia no hay mucho que hablar, ¿vale? Pues son estrategias bastante fáciles de explicar. Estrategias para detectar, diagnosticar, corregir errores. Pues bueno, la estrategia simplemente consiste en decirle al alumno que cuando ha llegado a cierto momento de la tarea, que revise por lo menos mentalmente, los pasos que ha dado, ¿no? En todo momento, esto es como cuando sales con un plano de Google Maps, un plano, que te da por ahí, y tienes que llegar a la calle tal en el barrio tal, ¿no? Pues claro, tú tienes un plano, ¿vale? Y tú te guías en el plano, un poco la trayectoria mental que has ido utilizando, ¿vale? Pero tienes que identificar los pasos que has ido dando para ver si te has equivocado en algún paso, te has desviado, ¿no? Pues esto es lo mismo, es como llegar a un sitio a través de un plano, ¿no? Los pasos que van dando, pues hay que revisarlos para ver, porque cada paso que se han podido equivocar se han alejado de la solución del problema, claro. Pues simplemente significa que cada que tienen que hacer una revisión continua de los errores, ¿vale? O sea, llegado a un momento, uno ha llegado hasta aquí, voy a revisar todos los pasos en busca de posibles errores, ¿vale? Esto y más adelante, para llegar aquí ahora tengo que revisar los pasos 5 y 6, pues es una revisión periódica de los pasos que van hasta, ¿vale? Esto, por ejemplo, bueno, lo ilustro, por ejemplo, en el caso de una alumna, que es una alumna con dificultades en matemáticas, que luego fue mejorando, ¿vale? Y nos sorprendimos porque hacía la revisión de los pasos sin pedírselo, utilizaba la estrategia de pronto ella sin enseñársela, ¿vale? De momento, dice, ¿puedes solucionar 150 con 25? En diálogo de alumno, pues no, voy planteando con una vez, empezaré con 150 a 125. Debo tener cuidado porque, bueno, y eso sí que eso lo enseñamos que había que tener cuidado con las falsas asociaciones, ¿no? Pero bueno, ella misma iba utilizando el control de todas. Debo tener cuidado al utilizar estas asociaciones porque me voy a equivocar. Ella misma se pregunta si se corresponde 150 con el 25%. Bueno, 150 es el precio final, el 5% se refiere al descuento. No, no tienen que dar, ¿vale? Paso 2. Y si no podría ser 150 con 100, y eso van planteando un poco la cosa así, ¿no? Dice, bueno, 150 es el precio final, 100% se lo toma como los problemas como precio inicial. Antes de hacer un descuento, luego tampoco se corresponde, en este paso también está mal. O sea, hay alumnos que un poco también te sorprenden, ¿no? Cuando les vas enseñando los errores, ellos también se van autocontrolando, ¿vale? Y el paso 3, bueno, se da cuenta de que este paso sí que está bien, ¿vale? Eso es un ejemplo, una ilustración, ¿vale? A nivel de primero de la ESO, ¿vale? Pero esto pasa en todas las tareas, ¿vale? Evidentemente que hay que ir revisando lo que vas haciendo en revisión de errores. Otras estrategias para diagnosticar y corregir errores son los propios heurísticos que tenemos en matemáticas, ¿no? Heurísticos propios de matemáticas, por ejemplo, para saber si tenemos las raíces de un polinomio, por un fini, pues bueno, hay unas técnicas para eso, ¿no? Las raíces que has hallado un alumno se pregunta, pues mira, he hallado estas tres raíces, ¿cómo sabes si está bien? Pues hay las técnicas, el producto de las tres raíces tiene que ser el número independiente por menos 1 elevado al cubo, ¿no? Elevado al cubo porque es una ecuación cúbica, ¿no? O por ejemplo, en primaria, para la prueba de 9, para detectar posibles errores, dividir números. O sea, son errores más o menos dirigidos a técnicas concretas, ¿vale? Esto ya lo sabéis. Esto lo sabe cualquier profesor, ¿vale? Bueno, con la parte segunda. Los errores de confundir la posibilidad con la necesidad. O sea, lo que comentamos como raíces, como razonamientos poco consistentes, ¿vale? Y entonces la meta que es, ¿cuál que hay que enseñar algo? La meta es ver si tiene consistencia, lo que comentabais, ¿no? Si tiene consistencia tu razonamiento, ¿vale? Y para eso son las estrategias metodológicas, que estas hay unas cuantas, ¿eh? Las voy pasando un poco rápidamente, pero bueno, vamos a ver. Son hasta 5 tipos de estrategias. Lo de los contraejemplos, ¿vale? Que me comentabais antes, ¿vale? Están todas, ¿eh? Lo de generar posibilidades diferentes, generar múltiples posibilidades consistentes con las premisas. Coordenar varios esquemas diferentes. Hay 5 tipos de estrategias metodológicas, ¿vale? Hay un montón. O sea, los alumnos estratégicos, si aprenden estas estrategias, tienen un montón de recursos para detectar sus propios errores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, está lo de crear posibilidades consistentes con las premisas, coordinar varios esquemas de diferencia, búsqueda de contraejemplos, búsqueda de razonamientos lógicos alternativos, estrategias basadas en el razonamiento analógico, ¿vale? Pues eso, ¿vale? Entonces, un poco, voy pasando un poco rápidamente, para no dedicarme mucho, pero bueno. Estrategias metodológicas, vamos a ir cada una de estas, ¿verdad? Para generar posibilidades consistentes, bueno, para este tipo de errores, ¿vale? Estos son los que estamos viendo ahora, ¿vale? Entonces ahí primero está esta estrategia, que esta estrategia se llama así, perdón, que me lo había saltado. Generar posibilidades consistentes con las premisas. ¿Eso qué significa? Pues el esquema de esta estrategia es ese, ¿vale? Si tú en un problema tienes un razonamiento, te tienes que preguntar, ¿pero cómo sé que este razonamiento es válido? ¿Vale? Entonces tú te preguntas, pues mira, voy a cambiar las premisas
cambio las premisas del problema, cambio los datos, selecciono el problema y veo a ver como si lo que obtengo se contradice o no con el argumento que he utilizado antes, ¿vale? Eso es un poco el esquema, ¿vale? Comparar y evaluar la consistencia, ¿no?, del razonamiento. Eso es el esquema de un poco de generar nuevas premisas en el problema, ¿vale? ¿Esto se puede utilizar? Pues sí. En el problema este que teníamos aquí, pues tenemos un problema en el cual te da un problema de con varios datos que tiene que hacer también una regla de... aquí se le ocurre a alguno hacer una regla de tres. Un comercial se dedica a vender IPAs, a comprobar los precios de 340 euros si vende 3 IPAs. Y el precio de cada ordenador, si vende cada ordenador a 240 euros, vende tantos ordenadores, o IPAs. Si cambia el precio, entonces vende tantos. Si cambia tanto, pues es un problema. Entonces te dicen, según esta tendencia, qué precio conseguirá vender 50 unidades, ¿vale? Pues entonces el alumno no estratégico, pues bueno, coge dos datos de estos, hace una regla de tres, ¿vale? Que es una regla de proporción inversa, ¿no? Y saca el dato. Pero un alumno estratégico se preguntaría, oye, ¿y si cojo otros datos? Pues la regla de tres me va a dar otra cosa, ¿no? Es un ejemplo de la estrategia esta, ¿no? De variar las premisas, ¿no? O por ejemplo, demostrar que el área de un paralelogramo responde a la fórmula base por altura. Por esto un poco les enseñamos esta tarea. Para el alumno estratégico le basta con esta demostración, ¿no? Pues cortas por aquí el rectángulo y este trocito lo llevas aquí, ¿vale? Y entonces ya tienes un triángulo rectángulo. Entonces el área es base por altura, ¿no? Etcétera. Pero claro, un alumno estratégico iba un poco más allá y te dice, oye, ¿y si el punto M no está aquí, no está en la base del paralelogramo? ¿Vale? Si el punto M está afuera, también vale este razonamiento, ¿vale? Este razonamiento también vale. Por eso, por lo que comentabas, ¿no? Que también no son, incluso los alumnos que hacen bien las tareas también tienen que utilizar esta técnica para comprobar si la tienen bien, ¿no? Por eso, entonces claro, él pues utiliza este razonamiento ya no le vale, ¿vale? Si el punto M, para el bípedo es así, me han cambiado un poco el problema, ¿no? Ya no me vale esta punta, este triángulo ya no lo puedo construir. Entonces tiene que utilizar otra vía, tiene que, como están nuevas premisas, tiene que comprobar a ver si se cumple o no, y utiliza otros pasos para demostrar que al final sí que llega a que también se cumple que es base por altura, ¿vale? Utiliza otra cosa, que reporta otro triángulo, pero se plantea otras cosas para ver si este razonamiento es correcto o no, ¿vale? Es un poco, a lo mejor esto es un poco ya más de nivel, pero bueno, también lo plantean muchos alumnos, ¿vale? O por ejemplo, en este trapecio, un alumno no estratégico, el problema que hemos visto antes, ¿no? El dato tiene que ver sobre un triángulo rectángulo donde este ángulo te dan dos lados y te dan este ángulo, que es 60 grados, resolver este trapecio, ¿no? Resolver un trapecio, perdón. Entonces, el alumno estratégico, pues dice, yo creo que me están diciendo que estos dos ángulos son de 30 grados, ¿vale? Genial. Pues lo tengo más bella, ¿no? Si aquí puedo aplicar el teorema del coseno, aquí el teorema del coseno, aquí aplico la altura, y entonces es maravilloso. Si este ángulo es, pero el alumno estratégico te dice, ¿cómo te aseguras? Pero al alumno estratégico le dice, a este alumno le diría, ¿cómo te aseguras que esos dos ángulos son iguales? ¿Vale? ¿Cómo actuaría un alumno estratégico? Uniendo la forma de... Claro, exactamente. Y dice, oye, pero si el trapecio es así, ¿vale? Si la base es mayor, pues evidentemente, por eso un alumno estratégico se le ocurriría cambiar la forma de trapecio y te das cuenta que esos dos ángulos no son iguales. Evidentemente, ¿no? Pues eso. Es un poco la cosa, lo que se plantearía, ¿no? O por ejemplo, en un problema de segundo de bachillerato, un problema de optimización, ¿no? Tienes que trazar un cable entre dos postes, entre las puntas de los postes y un punto del suelo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiene que valer esta distancia X para que sea el menor cable posible, ¿vale? Pues, evidentemente, sí. En el programa de antes, sí. como estrategia, como profesores pondríamos este problema y digamos, bueno, hay sin contra, ¿no? Pero si quiero enseñar la estrategia, antes de responder a ella el área, tendría que hacer esas preguntas que tú estás diciendo. No, yo me esperaría que cometieran el error. Cuando cometieran el error le diría, ¿cómo te aseguras? Es lo que hablamos, es que las estrategias metalógicas en realidad son, yo veo más conveniente utilizarlas cuando ya han cometido el error, ¿vale? Cuando ya han cometido el error. Claro, para la reflexión, ellos han tomado una decisión, que es decir que estos dos ángulos son iguales, ¿vale? El problema solamente les dice que estos son 60 grados, pero ellos han dicho que ellos han tomado la decisión de que estos dos ángulos son 30 grados. Cuando comentan el error, en la resolución, yo podría, por ejemplo, plantear como profesor en clase, ¿cómo lo haríais? Y en el momento que me digan 30 y 30, o sea, no me espera que lo resuelvan. O sea, digo, como forma de explicar la estrategia esta de cambio. Pues es que mira, una de las cosas, te comento, una de las cosas fundamentales de las estrategias, ¿vale? Que los expertos en coalición enseñan es que el alumno tiene que ser consciente de la necesidad de utilizar la estrategia, ¿vale? Si tú cometes el error por ellos no van a ser conscientes, ¿vale? Ellos se van a pensar que tú te montas una película, ¿vale? Es que es lo que más recomienda, es una cosa que a veces cuesta similar a los profesores.
ellos tienen que ser conscientes para qué sirve la estrategia. Entonces la estrategia tiene que servir para un error que te acaba de surgir, ¿vale? Si tú les explicas la estrategia sin que ellos hayan cometido el error, pues dirán, ¿esto para qué rollo me está metiendo? Un poco. Se me ocurre, pienso un poco. Claro, el momento que han cometido el error, la utilidad de la estrategia la ven, porque dicen, ostras, que es que me está diciendo una cosa que he metido la pata, ¿sabes? Entonces ahí es más fácil conectar con ellos cuando han cometido ya el error, ¿sabes? Ven más la necesidad de lo que estás explicando, la ven más cuando han cometido ya el error. Entonces lo ven como más útil, ¿vale? Que es lo que recomiendan los expertos. Utilizar la estrategia como, tienen que estar convencidos de la necesidad de la estrategia. Si no, la estrategia no funciona para nada. Es una cosa que existen los expertos, yo no. En ese sentido tengo un ejemplo muy sencillo que cometen mis alumnos de la ESO, y es que para resolver ecuaciones de primer grado se aprende la receta, lo que está sumando, pasa restando, lo que está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces cuando menos 3x es igual a 9, como hay un menos 3, pues pasa sumando. Claro. Y entonces yo, para prevenir eso, intento decirles lo que tú dices, ¿no? Digo, en vez de pasar las cosas, vamos a ir haciendo cosas a los dos lados. Y entonces, ¿qué sentido tiene esto? Claro, y es cuando ya se han equivocado, cuando dicen, es que si hubiese dividido a los dos lados por menos 3, porque yo se lo intento explicar, Porque eso no cala, ¿no? No cala. No cala eso. No, si tú estás enseñando las gestión de error, sin que cómo están grabando, no te van a entender. Paso esto al otro lado. Sí, pero no cala. Yo también les digo que está terminantemente prohibido, que la cosa no pasa. Que esos son los juegos de magia. Yo lo que veo es si que yo le diga al alumno cambia el trapecio de forma para que me después que no. ¿Lo perciben como estrategia o lo perciben como una cosa puntual? Yo creo que lo pueden percibir perfectamente como estrategia. Porque por eso te digo, es que a la primera a lo mejor no la van a percibir como estrategia. Es que es el problema. Por eso digo que lleva un proceso a lo del uso. Pero por eso yo les digo, a ver, plantea una hipótesis de trabajo. Claro. Y tú plantea otra, y tú qué hipótesis entras sobre esto mismo. Y entonces van modificando ellos solos. O sea, eso te lo van modificando. Sí, porque a lo mejor un alumno sí que se habrá dado cuenta y otro no, entonces se van a entonces, ¿y esta hipótesis es buena o no es buena? Sí. Pero eso es trabajar la estrategia. El que la asimilen la interioricen, pues a lo mejor a la primera no la van a asimilar. Pero digo, oye, es que tienes que darte cuenta que si cambian los datos del problema, ¿vale? Que si tú has dibujado otra vez, lo dibujas un poco más estirado, si cambian las condiciones del problema, a lo mejor el problema te va a demostrar que te va a decir que estás incurriendo en un error, ¿no? Pero es lo que dices tú, que cuesta. Tienes que utilizarlo en varias situaciones hasta que ellos lo aplicaron. Sí. Por eso insisto durante todo el rato que las estrategias de gestión del error son progresivas a lo largo de todo el curso, ¿vale? Porque ellos de primeras no la van a asimilar. Esto se les olvida totalmente cuando trabajan la otra tarea, pueden olvidárseles perfectamente, ¿vale? Entonces por eso hay que trabajarlo a lo largo del curso. Por ejemplo, esta estrategia hay que tenerla en cuenta en diferentes situaciones, ¿no? A lo largo del mismo curso. Lo que hablaba, ¿vale? Pues aquí hay un problema de un error no estratégico, simplemente sabemos que esto es un error, ¿vale? Porque en vez de hallar la longitud total del cable, hallar la magnitud L cuadrado más L cuadrado, ¿no? Entonces, lo que hace la derivada es, tiene que hacer la derivada de la longitud, lo de la... Bueno, aquí comento una regla matemática, ya sé, como matemático no hace falta que explique, que ya sabéis cuál es, ¿no? Entonces, claro, el alumno no estratégico se conforma con eso, pero los alumnos estratégicos tienen la mala costumbre, o la buena, entre comillas, dice, bueno, pero... Y si cambian los datos, el poste de 8 metros, en vez del poste de metros tiene 100 metros, a ver, perdón, se pregunta, ¿cómo puedo asegurarme que este método es válido? ¿No? Que es la competencia 2, que estamos hablando todo el rato, ¿no? Podría, por ejemplo, ver cómo varían los resultados de Excel a cambiar alguno de los datos, ¿no? Pues oye, si cambio el poste de altura de 8 metros por una altura de 100 metros, y se lleva a la sorpresa de que le sale lo mismo, entonces esto no es lógico, ¿no? Pues bueno, porque hay incoherencias, ¿no? Pues ya empieza a sospechar de que el problema tiene que dar algún fallo, ¿no? Porque si tú cambias el poste de 100 metros, no es lógico que le salga la misma solución, ¿no? Pues ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, luego está la estrategia de coordinar varios esquemas de diferencia, ¿no? Voy a llevarlo un poco rápido porque si no se me va a alargar mucho. Vale, pues la estrategia sería, en una solución que tengas del problema, pues hacer varias inferencias más y luego comparar, ¿no? Es otra estrategia diferente. Aquí no hay que cambiar la premisa, es esa. Hacer varias inferencias más y luego contrastar con lo que hayas hecho, ¿vale? Esta es la otra estrategia, ¿no? Un poco esquematizada a nivel un poco cognitivo-mental, ¿no? Para hacer una idea. Entonces, como por ejemplo el problema que había puesto antes, ¿no? Pues esto de alumno estratégico pues aplica el teorema de la altura y se queda tan tranquilo, ¿no? Pero al alumno estratégico diría, oye, ¿y si aplico el teorema de Pitágoras a este subtriángulo de aquí?
como rectángulo se tiene que, posiblemente por curiosidad, ¿no? Para ver qué le sale, para ver si lo tiene bien, ¿no? Una vez visto el problema, aplica diferencias adicionales a ver si para asegurarse de que lo que tiene bien lo tiene bien, ¿vale? Lo que ha hecho lo tiene bien, ¿vale? Y se aplica el teorema de Pitágoras a este subtriángulo, ¿vale? Y pues lo aplica, como ya hablo de altura, como ya ha llevado la altura, utilizando el teorema de la altura, pues lo aplica el teorema de Pitágoras para este subtriángulo y no se cumple el teorema de Pitágoras. Y dice, ostras, ¿cómo no se va a cumplir el teorema de Pitágoras si esto es un triángulo rectángulo? ¿Entiendes? Es otra forma, otra estrategia diferente, hacer diferencias adicionales también es una forma de controlar que has cometido un error, ¿vale? O por aquí, bueno, también un problema de ecuaciones, un problema típicos de estos, ¿no? Estos son de pruebas de estas de talento matemático o algo así, ¿no? Por ejemplo, los hombres son deportistas, las mujeres, sabiendo que trata por un problema de cálculos de planteamiento de ecuaciones, ¿vale? Entonces pide la respuesta C, los alumnos no estratégicos dan la respuesta correcta, ¿vale? Pero luego no hacen más comprobaciones, sale que A es igual a 2B y que por tanto del planteamiento de ese problema los hombres son el doble de las mujeres, ¿vale? Y a lo mejor el alumno estratégico, lo que hablamos, el alumno no estratégico no tiene bien el problema, pero a lo mejor el alumno estratégico da una vuelta de tuerca más y dice, oye, es que la I B se los podía calcular, ¿no? Si supiera la N, pues a lo mejor se incide un poco más, intenta calcular la N, ¿no? Seguro que este razonamiento es igual a 2B, pero vaya también cuánto mide una Y, pues intenta hallar exactamente cuánto va en la Y. Entonces vuelve a las ecuaciones y se le ocurre, por ejemplo, dar valor de esa N y le sale que ahí B, pues mira, que esa B se cumple, ¿no? Que la A vale esto y la B, pues corroborar el razonamiento, ¿no? Que he utilizado, ¿no? O, por ejemplo, en problemas de primer bachillerato, pues aquí un problema, el alumno no estratégico utiliza todos estos pasos y el alumno estratégico, y al final llega a una solución correcta, bueno, perdón, el alumno llega a una solución, pero el alumno estratégico dice, pues no los pasos, oye, ya que ha hallado este ángulo, voy a aplicar también el teorema del coseno, también voy a aplicarlo, ¿vale? Una vez que he hallado un ángulo, voy a aplicar, aunque no me lo pide, pero voy a hallar el teorema del coseno a ver si todo encaja, ¿no? Y entonces sale que no se cumple el teorema del coseno. Es una forma de hacer inferencias adicionales, también es una forma de decirles a los alumnos si han podido, si lo tienen bien o no. Es una situación. Por ejemplo, que se me ocurre, si yo pusiera en un examen, o lo que sea, que la solución del alumno no estratégico, sí, podría pedir. Totalmente, es genial. Añade un ejemplo sí. que me demuestre si esto está bien. Eso también lo iba a decir al final. Precisamente poner actividades dirigidas a que cometan un error es genial, porque vas a trabajar con ellos lo que quieres trabajar el error. De hecho, en los talleres de talento matemático hay actividades estas así. Es decir, ¿por qué pongo eso? Sí, exactamente. Digo, demuéstrame si está bien. Exactamente. Cuando estás trabajando un tema, por ejemplo, geometría o lo que sea, si tú buscas en los problemas de talleres de talento matemático, problemas de esto, hay en los problemas de talleres de talento matemático, en canguro matemático también hay muchos de estos, ¿no? Pues hay problemas dirigidos al pensamiento crítico, problemas dirigidos a que cometan el error, o sea, o a que no encuentren el error, perdón por lo dicho, o sea, problemas dirigidos a que sean capaces de encontrar el error, a ver si lo encuentras o no encuentras el error, ¿vale? A ver si está bien o está mal, sí, es genial. Es una estrategia fundamental para trabajar con ellos la gestión del error. Sí. Pero veo distinto, porque si yo le pongo un problema resuelto por un alumno, ellos lo que tienden a hacer es repasar ese proceso que ha hecho esa persona y detectar el fallo, ¿no? Es como hacer de profesor. Y es distinto eso a tú por otro camino distinto, o sea, no hagas de profesor, sino tú por otro camino, demuéstrame si esto está bien o está mal, ¿no? Son dos formatos diferentes. Sí, pero bueno, al final y al cabo se complementa, ¿no? Porque también puedes trabajar un poco y entrenar específicamente la detección de errores, ¿no? Es un poco. Detección de errores de otro alumno, pero bueno, un poco sí que te puede ayudar también a ti, ¿no? Un poco también, aunque sea de otro alumno, pero te puede ayudar. Pero yo creo que es que esos son dos niveles de comprensión del error, porque necesitas primero el análisis para la detección y luego en el demuéstralo es encuéntrame ahora tu propia manera de demostrarme que eso está mal. O sea, una cosa es detectarlo, es analizarlo y otra cosa es generar una demostración de que eso está mal. Y yo creo que es un paso previo y lo interesante es el segundo. Porque cuando de verdad te están buscando cómo demostrar que están equivocados es donde están poniendo en juego todo lo que ellos saben. Claro. Plantear está bien o está mal, decir esto está mal, dime por qué está mal. Todas las cosas seguro que están bien hechas. Dime por qué está mal, demuestra que está mal. Está mal, les obligan a... Claro. Sí, son dos pasos diferentes. Dime por qué está mal, porque ellos lo ven, porque no sé qué. Vale, demuéstrame. Porque la asociativa tienes que... Claro, pero muchas veces lo que hacen para demostrarte que, o sea, te demuestran que está mal y luego tú le dices, hazlo bien, ¿no?
y lo que hacen es seguir los mismos pasos que ha hecho el primero, pero corregidos. No, primero hay que saberlo bien. Yo, por ejemplo, yo pondría en el triángulo rectángulo ese para el otro mundo, porque todo el mundo haría eso. Y nadie se preguntaría si es rectángulo o no. Pues otra cosa porque el dibujo parece rectángulo. Pero simplemente la comprobación del teorema de Pitágoras, yo creo que no lo pillaría nadie. Sí, sí. Yo creo que tú le pones esa solución y yo creo que casi todos los alumnos dirían, es que está bien. Pero precisamente lo que hay que enseñar, ¿no? Para desarrollar competencias. Sí, sí. Y sin embargo tú estás diciendo, está mal. ¿está mal? Claro, Está claro. mal. Búscate. Sí, sí. Lo que pasa es que en esos errores generalizados tiene mucho que ver cómo han adquirido ellos ese conocimiento. Porque eso viene, ese error de no detectar que un triángulo rectángulo lo puedes colocar Pero en eso una ya es más difícil posición, trabajar viene con porque ellos. la mayor parte de los profesores se lo colocamos de otra manera. No se los ponemos así. Sí, pero eso ya sería trabajar la adquisición de conocimiento sería un poco más complicado. Claro. Un poco más complicado. Es que eso ya son un tipo de estrategias y para organizar el conocimiento son un tipo de estrategias, eso lleva un poco más tiempo. Pero también evidentemente también está relacionado con el error, claro. Según cómo vas aprendiendo, cómo estructuras lo que vas aprendiendo, eso te influye en el error también, claro. Es que es curioso, incluso en los cursos de formación de profesorado, que todo el mundo conoce, todos los profesores saben lo que es un cuadrado, lo que es un rombo. Si tú les colocas un cuadrado puesto así, el 50% del profesorado te dice que es un rombo. Y eso no es que no lo sepan, porque ellos saben perfectamente las condiciones del cuadrado y las condiciones del rombo, pero la adquisición de ese contenido es errónea. Porque es sesgada, porque se dan los impuestos sesgadas. Sí, ya te digo, pero es que eso realmente, bueno, en la guía que he trabajado también, otras estrategias son para estructurar bien el conocimiento, para no equivocarte y asignar, o sea, confundir cosas, para evitar confundir cosas, ¿no? Pero eso es otra estrategia. Porque también está relacionado con el error, pero un poco de forma sesgada, ¿vale? Un poco de forma... Lo que pasa es que aquí solamente podemos trabajar el error, digamos, estrategias directas para corregir el error, ¿vale? Porque si adquieres de forma errónea el conocimiento, o no aprendes bien los teoremas, eso ya es un poco más complicado de trabajar, pues un poco más de otro tipo de estrategias, ¿no? Por eso. Y bueno, pues sería esto, ¿no? Entonces, luego la búsqueda de contraejemplos. Afortunadamente creo que voy a acabar para empezar con la enseñanza de estrategias. La búsqueda de contraejemplos, pues bueno, si le pones a un alumno una tarea de estas, sabe que A y B, das que A no que B. Entonces es cierto que A cuadrado menor que B cuadrado, pues muchos los alumnos estratégicos se lo toman esto como una demostración. Ellos piensan que tienen que demostrar esto, ¿no? Si no ponemos los alumnos estratégicos, a ver, pero esto hay que demostrarlo o es cierto o no es cierto, ¿no? Se pone en duda lo que hay que demostrar, ¿no? Entonces ahí dan ejemplos y buscan, pues mira, para estos y fenómenos uno no se cumple, ¿no? Evidentemente. Esto también es muy fácil, pero no lo ponen en práctica, ¿no? Se piensa que ellos se tienen que estar en el álgebra y tienen que demostrar esto, pero claro, hay que demostrarlo, te están preguntando si es cierto, no que lo tengas que demostrar, ¿vale? O por ejemplo, por ejemplo, esta tarea, ¿vale? Que esta tarea la he puesto aquí un poco sintética, no la he desarrollado porque tampoco da mucho tiempo, pero si en un cuadrilátero ABC se cumple que el ángulo A es igual al ángulo C, ¿vale? Y el lado AB es igual al lado C, entonces el cuadrilátero es un paralelo. ¿Puedes demostrarlo? Entonces ellos se lo toman como hay que demostrarlo, ¿vale? Y de hecho igual hasta te lo demuestran y todo, pero es falso el teorema, ¿vale? Igual ellos te lo demuestran. ¿Por qué? Porque ya hacen todo preparado para demostrarlo con las condiciones que da el problema, ¿vale? O sea, con el tipo de... Para empezar te dibujan un paralelogramo. Entonces ya, claro, lo van a demostrar porque ya te has dibujado un paralelogramo. Este teorema es falso, ¿vale? Sin embargo, son estratégicos, claro, pues esto lleva esfuerzo, claro, también lleva un poco de esfuerzo. El alumno estratégico tiene que decir, oye, pues, pero a ver, yo voy a buscar de verdad, oye, me preguntan, puedo demostrarlo, pero en realidad es cierto o no es cierto, planteando un poco la validez de esa conclusión, ¿no? Un poco. Y bueno, dicen, no, pero mira, si coloco dos cuadras así, y si luego giro la escuadra un poco aquí, al otro lado, la escuadra está queda pegada, si la giro un poco. Esto la verdad, este ejemplo concreto se le ocurría a pocos alumnos, ¿eh? Bueno, ya lo he puesto. Este es un poco más difícil de que se le ocurra a alguno. Si yo quiero la segunda escuadra, la pongo así, pues mira, tengo un triángulo, tengo un cuadrilátero que cumple las condiciones, pero no es un paralelogramo. No es un paralelogramo, ¿vale? Entonces cumple estas condiciones, que el ángulo es igual a ángulo C, que este lado es igual a este, pero entonces es un contraejemplo, ¿no? Y bueno, y luego por último, la última estrategia metalógica, pero la última sí, que es la otra, hay otra, ¿vale? Que es que hay un montón, ¿vale? Esto está identificado por los expertos, ¿eh? O sea, de hace años. Lo que pasa es que hay que trabajarlo en matemáticas, claro, porque es fundamental, ¿no? Y la búsqueda de razonamientos lógicos alternativos. Esto es todavía otra estrategia diferente, ¿vale? Que es, si tú tienes un argumento en un problema, preguntarte si este argumento es válido. ¿Cómo te lo preguntas? Pues mira, te lo voy a preguntar, perdón, son dos estrategias, me estaba confundiendo, ¿eh? me he adelantado.
Bueno, rebobino. A ver, esta es la búsqueda de razonamientos lógicos alternativos, que esta sí que es muy fácil porque si tú un razonamiento, si quieres saber si es válido, has demostrado un problema de una forma, pues demostrarlo de otra forma para saber si es el mismo, ¿no? O sea, esto es bastante fácil, esto sí que se utiliza. Creo que todos los profesores lo utilizamos en matemáticas, ¿vale? Por ejemplo, da ya que intervalo la función esta es positiva siendo f cuadrado de x igual a x cuadrado más 8. Entonces el problema utiliza un poco lo que él pretende, lo que él considera que está bien o está mal para llegar a un resultado. Entonces le queda 0 mayor que 8. Esto no puede ser, es imposible. Como el problema no tiene solución, ¿vale? Pero otro alumno dice, pues voy a resolverlo de otra forma diferente, ¿vale? Si lo resuelvo de otra forma diferente, a lo mejor me sale otra cosa para corroborar si esto está bien, ¿no? Entonces el alumno estratégico, que por cierto no he puesto aquí lo de AE, ¿vale? Lo de AE falta. Alumno estratégico, pues mira, lo voy a resolver de otra forma diferente, ¿vale? Voy a sacar la raíz cuadrada por lado y pongo aquí más menos, ¿vale? Si cojo el menos, tal, o de valores, entonces se cumple para todo x. Entonces sí que tiene solución. Aquí me ha salido que no tiene solución, ¿vale? O sea, buscar diferentes caminos lógicos para resolver problemas matemáticas no solamente le recomiendan las pruebas PISA y todos los expertos, ¿no? Lo recomiendan, sino que es una estrategia muy potente para valorar si tienes bien un argumento también, ¿no? Por eso. Y lo último, la que me había equivocado, que esta vez que quería explicar al final, la estrategia es basada en el razonamiento analógico, ¿vale? Si tú tienes un argumento de un problema, ¿cómo quieres saber si el razonamiento es válido? Pues bueno, invéntate un ejemplo, una tarea parecida, invéntate tú una tarea parecida, ¿vale? Y transfiere lo que has hecho en el problema y lo aplicas en la tarea parecida, ¿vale? Y luego deduces a ver si le tienes aquí consistencias o inconsistencias, ¿vale? Y a ver, es un poco que parece una cosa muy complicada, pero en realidad no es tan fácil. Por ejemplo, matemática, resolver la ecuación exponencial, 9 elevado a x menos 3 elevado a x igual a 6. ¿Qué hacen muchos? Pues claro, algunos no estratégicos, claro, como no dominan las operaciones con potencias, pues te sueltan esta barbaridad, ¿no? 9x menos 3x, todo, vamos, está hablando del día, clase, ¿vale? 9 menos 3x igual a x. Claro, decirle que esto no se puede aplicar, claro, pues ya estás interviniendo un poco en su proceso y ya no estás utilizando su autonomía para detectar el error, ¿vale? Oye, ¿cómo podías detectar este error? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, los alumnos estratégicos lo que harían, ¿no? Para detectar ese error, o tú se lo podías explicar tú en clase, también esta opción se la puedes explicar tú, o se le ocurriría a un alumno estratégico, ¿no? ¿Cómo me aseguro que esos pasos son correctos? Podría, por ejemplo, inventarme otra ecuación exponencial y aplicar el mismo método que estoy aplicando, ¿vale? En vez de esta tarea, en vez de 9 de aquí menos 3 de aquí igual a 6, me inventan otra tarea, otra ecuación exponencial de la cual yo sé la solución, ¿vale? 6 elevado a x menos 5 elevado a x, 6 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, 26, menos 25 da 9. Bueno, pues esto es una ecuación exponencial de la cual me la he inventado yo y sé la solución, ¿vale? Que sale 2. Voy a transferir el mismo razonamiento, ¿vale? Voy a utilizar lo mismo. El 6x, suponiendo que esto sea válido, lo voy a hacer igual, ¿tal? Y le sale que 1 elevado a x igual a 2, no tiene solución. Luego esto quiere decir que el método que has utilizado aquí está mal, ¿vale? Si tú te inventas una tarea que sea parecida, que sabes la solución, y en vez de transferir este método al otro método, pues esto también se puede trabajar en el aula con ellos, ¿vale? Que es lo que se le ocurrió a un estratégico, para ver si tiene bien la solución. Esto es estrategias basadas en el razonamiento analógico, ¿vale? Entonces, bueno, y luego están las otras estrategias, el tipo de error 3, que los pasos prohibidos por la lógica, ¿vale? Que esto simplemente son estrategias basadas en la lógica. Lo voy a ver un poco más directo, lo voy a ver un poco más rápido, este tipo de estrategias, verificar que no sea estrategias basadas en las reglas formales de la lógica, ¿vale? Simplemente verificar que los pasos que das no están apoyados por la lógica, por la lógica formal, ¿no? La lógica de toda la vida. Simplemente, por ejemplo, son estos dos tipos de estrategias. Verificar no haber incurrido en ninguna de las falacias lógicas de la lógica y luego utilizar diagramas de Venn, ¿vale? Por eso se puede hacer. Pues, por ejemplo, cualquier trapecio isósceles se puede escribir en una circunferencia. Pues a lo mejor habría alumnos que han encontrado en los problemas de los libros de texto o en clase, o sea, han encontrado estas dos propiedades, ¿no? Si un triángulo es... Si un cuadrilátero se puede escribir en una circunferencia, entonces la suma de sus ángulos opuestos es 180. Pero en un trapecio isósceles también ocurre lo mismo, la suma de sus ángulos es 180, la suma de sus ángulos opuestos también es 180. Entonces, conclusión, porque estas dos cosas es lo mismo, ¿no? Si esto implica esto, si esto implica esto, significa que esto es lo mismo que esto, ¿no? Implica lo mismo. Pero eso el alumno estratégico te diría, ¿no? Evidentemente, o los otros profesores te dirían, oye, que si A implica B y C implica B, eso no significa decir que A implique C, eso es falso, ¿vale? Es un error, es una falacia lógica. Aquí no hay que explicar más que la falacia lógica, ¿no? En que han incurrido. Pero claro, para eso tienen que tener conocimientos de lógica que a lo mejor sería bueno que también tuvieran, ¿no? En la ESO, en bachillerato. O por ejemplo, lo comentábamos, ¿no? Cuando utilizan la demostración en los pasos, dirán, oye, pues es que está prohibido utilizar, lo que se quiere demostrar está prohibido utilizar en el curso de la demostración, ¿no? Por tanto, esa demostración no es errónea, ¿no? Vale, ¿no? O por ejemplo, problemas así de un poco más sencillitos, ¿no?
muchos, con la teoría que hemos visto antes, contestar si todos los rectángulos, si son todos los rectángulos cuadrados o todos los rectángulos cuadrados. Bueno, los algoritmos estratégicos se limitan a contestar verdadero o falso, ¿vale? Pero a lo mejor los algoritmos estratégicos, pues a lo mejor se nos oye, pues mira, para verificar la validez lógica de lo que estoy haciendo, pues nada mejor que hacer un diagrama, ¿no? De hacer un dibujo, como diagramas de Venn, aquí, y además esto acompañado de dibujitos por aquí, ¿no? Pues mira, aquí están todos los triángulos cuadrados, aquí están los rombos, a ver dónde tiene intersección. Pues los diagramas de Venn también son útiles para evaluar la validez lógica de las contestaciones. O sea, un algoritmo estratégico contestaría verdadero o falso en todas, pero apoyado en el diagrama de Venn, para asegurarse de que está contrastado lógicamente lo que está diciendo, ¿vale? O por ejemplo, ahora estamos en un problema de múltiplos, ¿no? De números enteros. Un número X es múltiplo de A. En el supuesto de que A sea múltiplo de 14, X es múltiplo de 7, ¿no? Pues un poco esto les hace pensar también, ¿no? Los algoritmos estratégicos se centrarían en la tarea sin más, pero los algoritmos estratégicos, pues a lo mejor te dibujaban un diagrama de Venn, pues mira, aquí tenemos los múltiplos de A, los múltiplos de 14. Entonces, este diagrama asegura que las conclusiones que has tenido, les asegura ver que las conclusiones las tienen bien, ¿no? También esto, pero esto es otro tipo de estrategia, esto es, digamos, bastante en la lógica, las conclusiones de la lógica, ¿no? Es utilizar diagramas de Venn, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, ahora vamos con la parte que quería empezar y no me había llegado. Ahora voy a empezar con esta parte que creo que sí que va a dar el curso, ¿no? Ya de empezar por fin. ¿Cuándo y cómo enseñar estrategias de gestión del dato? ¿Vale? Pues ¿cuándo enseñarlas? Bueno, pues lo que hablamos, a ver. En el curso de una tarea y resolución del problema o cuando vemos que alguno ha cometido un error, que es lo que estábamos hablando, ¿vale? Hombre, pues evidentemente, en el curso aunque no haya cometido el error, en el curso de una tarea o resolución del problema, sí que podemos enseñar de las primeras estrategias que hemos visto, las de control de prevenir el error, ¿vale? Las que hemos visto antes, ¿no? Cuando vemos que cometen vicios que pueden dar lugar a errores, o no uso de heurísticos de control de prevención del error, ¿no? Cuando, por ejemplo, resuelve un problema y no documenta los pasos, oye, que no documenta los pasos, te consigue un cambio fácil, no te importa, mira a ver, o revisa los pasos que has hecho antes de entrar al examen, ¿no? Todo esto, ¿no? Evidentemente esto es antes de que incurran en el error, claro, son métodos preventivos. Pero también está, las estrategias metalógicas, estas que hemos empleado ahora, al final, ¿vale? Sobre todo es cuando vemos que hay ocurrido el error, ¿vale? O sea uno consciente del alumno de haber cometido el error, porque claro, muchos ejemplos de estos te dicen, oye, ¿para la estrategia para qué? No, es que has cometido un error y no te has dado cuenta, ¿vale? Vamos a ver esta estrategia para que tú te des cuenta del error, ¿vale? Y así la aprendes para otros casos, etcétera, ¿no? Pero esto ya es cuando cometió el error, ¿vale? Eso es el tipo de intervención que hemos visto al final. Vale, entonces, ¿cómo enseñarlas? Es lo que está aquí. Bueno, pues una primera aproximación, dar a conocer la estrategia de gestión del error, el momento que comete el error, ¿vale? Con esto la estrategia es esta, te lo voy a explicar en esta actividad concreta. Venimos viendo a lo largo de toda la actividad que no basta con eso, ¿no? Bueno, perdón, esto es un poco lo que tenía preparado, simplemente cuando comete el error, le enseña la estrategia, y le explica la estrategia y mira, vamos a aplicar este problema. Esto es un poco lo que hemos ido explicando, ¿vale? Que es contrario a lo que se hace en la enseñanza tradicional. Vale, entonces, ¿cómo señalas? ¿Qué es exactamente la instrucción de la enseñanza o instrucción de la estrategia? ¿Vale? Entonces, lo primero, no se trata solo de explicar una vez en clase de la enseñanza e instrucción de la estrategia y pensar que a partir de ello van a utilizarla en todas las tareas o situaciones, ¿vale? Al explicarla por primera vez, inclusive con ejemplos, puede que no les quede claro la dificultad que tiene la estrategia o los pasos a seguir, cuándo utilizarla, etc. No la van a interiorizar, ¿vale? El objetivo es que la utilicen por iniciativa propia en las siguientes situaciones de aprendizaje que se les va a dar la asignatura. Pero eso conlleva varias fases, ¿vale? Y otras técnicas pedagógicas que como docentes tenemos que utilizar, ahora veremos, ¿vale? Y por tanto una labor a largo plazo del profesor, a largo plazo que me refiero del curso académico, ¿vale? Claro, del curso en que estamos, el curso completo académico. Entonces el esquema sería este, ¿vale? Para que los alumnos, esto un poco, yo lo he comentado antes, digamos, aquí está un poco las cuatro modalidades de fases. Para un alumno dominar una estrategia tiene que pasar por estas cuatro fases, ¿vale? Primero, saber de qué va la estrategia, ¿vale? Luego, hacer una práctica, tiene que practicar con la estrategia, pero una práctica guiada, supervisada por el profesor, ¿vale? Que aquí muchas veces el profesor les dirá qué estrategia tienen que utilizar todavía, ¿vale? Pues por eso la práctica guiada. Y luego, cuando ya domina la estrategia, por ejemplo, está en un tema, ya surgen otra vez errores, ya, oye, no, con la estrategia que utilizamos el otro día, vale, pues entonces ahora lo voy a utilizar, dejar al alumno, darle un poco de opción al alumno que la utilice sin supervisarle, ¿no? Y luego, por último, hay una fase que es la fase más dura, que es cuando utilizar la misma estrategia, pero en otra unidad de conocimientos, en otro tema, diferente, claro. Al saltar de tema, de utilizar la estrategia se resiente un poco, ¿vale? Porque ya es otro tema diferente y ahí es difícil dar el salto, ¿vale? Eso se llama transfer de la estrategia, ¿vale? Es otro tema diferente. Se ha estado trabajando en números, en
álgebra y tal, estas estrategias de gestión del error, pues a lo mejor trabajan la geometría, en probabilidad, ahí les cuesta un poco, ¿sabes? Ahí les cuesta un poco trabajar la estrategia. Entonces, digamos, información, motivación, y aquí están las técnicas, ¿vale? Evidentemente, cuando un alumno no conoce la estrategia, pues lo que hay que hacer es explicársela, ¿vale? Y, o sea, evidentemente enseñar la instrucción directa de la estrategia. Pero cuando el alumno ya explicó la estrategia y el objetivo es que la vaya trabajando a lo largo del curso, pues en estas fases, práctica guiada, práctica independiente, transfer, generalización, pues ya tienes que emplear nuestras técnicas pedagógicas, que es lo que habéis preguntado, ¿vale? Me habéis comentado un poco, me habéis sugerido, que son las que me habéis dicho, ¿vale? Planteamiento de preguntas, autoevaluación metacognitiva, análisis metacognitivo, y enseñanza recíproca y trabajo en grupos cooperativos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, antes de ver estas técnicas, voy a dar un ejemplo de eso. De enseñanza de instrucción directa de estrategias, ¿vale? Voy a dar 3 ejemplos para ilustrar un poco, si cabe todavía más, esto que estamos viendo, ¿vale? Vamos a ver 3 ejemplos de cómo se llama una estrategia de gestión del error, por ejemplo, una estrategia metamática, la que hemos visto, en la modalidad de enseñanza de instrucción directa, o sea, para alumnos que no conocen la estrategia, ¿vale? Pues un poco lo que sería, ¿vale? Entonces, por ejemplo, primer ejemplo, ponemos un límite, ¿vale? De matemáticas. Un límite, entonces ahí ya sabéis, el error como profesor de matemáticas ya ves el error, ¿no? Lo que hacen muchos alumnos, ¿no? Como que hay una raíz cuadrada, pues voy a hacer que haya otra raíz cuadrada aquí abajo. ¿Cómo conseguirlo? Pues elevas al cuadrado y luego pones la raíz cuadrada, ¿vale? Raíz cuadrada de lo mismo elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, claro, tú sabes que eso va a afectar al cálculo de límite, que no va a ser el cálculo de límite lo mismo, ¿no? Vale, entonces, eso es que esto es, en las clases es continuo, es una debacle continua. Por eso digo que a veces te sorprenden, cometen errores nuevos, ¿no? Es una avalancha de errores, ¿no? Que cometen. Entonces, ¿qué haces? En la enseñanza tradicional, pues le dirías, oye, que este paso no se puede hacer con funciones porque modificamos el signo del denominador, ¿vale? Pero claro, cuando le decimos esto, ¿qué pasa? Que no fomentamos, ¿qué pasa? Que no interesa. No interesa, ¿por qué? Porque no cumplimos con la competencia número 2, que ellos son los que tienen que ver, ellos son los que tendrían que ver, ¿vale? O sea, no permitimos el desarrollo metacognitivo de los alumnos para verificar por sí mismos la validez de este registro, ¿vale? Si le decimos que está mal y además lo que tienen que corregir ya, pues también interesa, según el planteamiento de la ley de la LOE, ¿vale? Que además es el acertado, porque si le decimos dónde está el fallo, dónde está su trabajo personal para gestionar el error, en ningún sitio, Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues plantear una de estas estrategias. Oye, pues mira, te voy a plantear cómo sabes si este método que has utilizado está bien, ¿vale? Si has incurrido el error o no. Pues búscate, mira, una tarea que te voy a proponer, esta es la última estrategia metodológica que hemos visto, ¿vale? Búscate una tarea parecida, otra tarea, vamos, invéntate otro límite, ¿vale? Ve el límite que te vas a inventar otro límite diferente de otras funciones, pero te puedes buscar una tarea más fácil, incluso, pero que sea parecida a esa, y busca ver si hay discrepancias entre la aplicación de ese método y lo que se te ocurre directamente, ¿vale? Eso te indicaría, si hay discrepancias, te indicaría que el método que has utilizado está bien, ¿vale? Entonces él dirá, ¿esto qué es, no? Pues bueno, te voy a explicar qué significa esta estrategia, ¿vale? Pues primer paso, mira, lo que te he dicho, primero tienes que inventar una tarea similar a la que te ponen, ¿vale? La tarea que yo te he puesto en clase es esta, ¿vale? Que está un poco borroso, pero se ve. Yo te he puesto calcular el límite cuando x tiende a infinito de raíz de 1 más x cuadrado partido por menos x más 1, ¿vale? ¿Qué te parece si resolvemos este límite? Que parece incluso más fácil, ¿vale? Y te dirán uno, perfecto, vamos a resolver este límite, ¿vale? Muy bien. Pues mira, este límite incluso más fácil que este. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Mira, vamos a hacer el paso 2 de la estrategia, ¿vale? Ahora me vas a aplicar el mismo método que has utilizado en la tarea de antes, me lo vas a aplicar ahora, ¿vale? Y luego, por otra parte, me vas a decir cuánto te salía el límite si lo calculas directamente. Claro, pero me vas a pedir que el método que has aplicado antes, lo de hacer la raíz cuadrada del denominador de lo cuadrado, no, aquí me lo vas a hacer también, no me tengo que explicar también, ¿vale? Me llevas al cuadrado, sacas la raíz cuadrada y haces que te da diferente. O sea, que el límite te da infinito, pero tú sabes que si haces el cálculo del límite directamente, lo de arriba te da infinito, infinito partido por menos 2 da menos infinito. A ver, ¿cómo me explicas tú que en tu método, el método que has utilizado en la tarea de antes, si lo aplicas a esta tarea, aquí me sale menos infinito, aquí me sale más infinito y menos infinito, ¿no? A ver cómo me explicas esto. Claro, entonces alguno ya lo deja bloqueado, ¿vale? Y dices, ostras, en realidad es que esto igual no se puede hacer, ¿no? Entonces le estás cometiendo, le estás enseñando, o sea, le estás dando a identificar que ha cometido un error, ¿vale? Con un método muy sencillo, que es inventar un límite parecido, y al mismo tiempo le estás enseñando la estrategia que tendría que utilizar, ¿vale? Incluso después de esto, pues la conclusión es que este método, que has transferido esta tarea, este método que has utilizado en la tarea de antes, la conclusión de este método no está bien, es que esto no está bien, porque si lo transfieres a otra tarea parecida, o tienes incoherencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces luego le podemos decir, esta estrategia no se te podría haber ocurrido a ti, ¿vale? Entonces cuando ahí ya un poco consigues un poco la valoración del alumno, que interiorice este método, ¿no? Oye, pues, joder, estoy calculando el límite, y si me hubiera calculado otro límite un poco más sencillo, ese método me sale que no encaja, ¿vale? O por ejemplo, estoy intentando ver esta estrategia, ¿vale? La de buscar una tarea parecida. Por ejemplo, también
En esto que hemos visto, ¿no? El que comentabas, ¿verdad? Miguel, yo lo planteo justamente como has dicho tú, pero de una forma semejante, ¿vale? Por una probabilidad, cuando te dice que dos discos giran, que hay un 3 aquí y que hay dos 3 aquí, ¿vale? Entonces te preguntan cuál es la probabilidad del apartado A solamente, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos apunten a un 3? Pues aquí está esta solución que no tiene validez lógica ni consistencia del alumno, ¿vale? Pero vale, está bien. Oye, yo es un problema. Esto para mí es totalmente lógico de hacer alumno. Esto es mi lógica de razonamiento. A ver, aunque me explique otra cosa, claro, si el alumno, ¿qué propone la enseñanza tradicional? Que pues, la enseñanza tradicional te dice que el profesor le dice, pues mira, es que no se hacen así los problemas de matemáticas, no se hacen así, se hacen así. Y te da el alumno, vale. Y mi lógica me la has tirado por los suelos, ¿no? Mi lógica, esto a mí me parece súper lógico, yo no entiendo tu lógica. No, es que en matemáticas hay que multiplicar las probabilidades, no eso es uno. ¿Y eso por qué? Entonces ahí hay una desconexión tremenda con el profesor, ¿vale? Si tú se lo corriges así el error, pues no vas a conseguir que participe activamente en la clase, para nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, evidentemente esto me interesa, ¿por qué? Por lo que estamos diciendo todo el rato, por la competencia específica número 2, ¿no? No permitimos el desarrollo metacognitivo de los alumnos para verificar por sí mismos la validez de sus respuestas, ¿vale? No estamos trabajando con la competencia específica número 2, ¿vale? Entonces esto me interesa, ya sé que como matemáticos sabemos que como matemáticos sabemos que tendríamos que explicar a una persona que encontramos por la calle en un bar, tenemos que explicar esto está bien porque sale así, ¿no? Pero los alumnos, si queremos fomentar el aprendizaje activo y que ellos se involucren de forma consciente en controlar sus errores, esto no es adecuado. No es adecuado decir al alumno lo que está mal o lo que tiene que corregir, no, que lo vea, ¿vale? Entonces, oye, pues vamos a aplicar esta estrategia, ¿vale? Mira, búscate otra tarea parecida a esta, pero en la cual mira a ver si consigues que haya discrepancias entre la aplicación de este método y lo que se te ocurre, ¿vale? Entonces lo que hablamos, ¿no? Pues mira, en el segundo disco, imagina que quitas el 3, ¿vale? Ahora no hay 3, ¿vale? Vamos a aplicar el mismo método, ¿vale? Y luego vemos un poco lo que tú deduces de este ejemplo, ¿vale? Vamos a aplicar tu método. Vale, entonces, a ver, vamos a transferir el método que estoy utilizando en la otra tarea, vamos a transferirlo aquí, ¿vale? El primer disco, pues la probabilidad que saques es 50%, ¿vale? Porque hay dos testes. Pero el segundo disco ya hay un 0%. Si tú utilizas este método, ¿vale? De sumar las probabilidades y dividir por 200, aquí te sale tu probabilidad de obtener dos treses es 50%, ¿vale? Pero, a ver, vamos a ver, razona un poco, como se llame, Juan o Jaime. A ver, pero ¿cuál es, a ver, tú sinceramente, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 en ambos, si no hay 3 en el segundo disco, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3 en las dos tiradas? 0. ¿Cómo vas a tener un 3 en las dos tiradas si no hay 3 en el segundo disco? Vale, pues entonces, ¿cómo tú me puedes decir a ti que tú has aplicado este método, 0,50, si se ve claro que al quitar el 3 sale un 0, ¿no? Pues esto es un ejemplo de estrategia metodológica también, ¿no? La de buscar una tarea parecida donde no sea transferible, lo que me comentaba exactamente. Tú lo habías hecho con otro ejemplo, ¿no? Como cambiar el número de 3 en otro... Pues es parecido, ¿no? Exactamente es eso. Sí, o sea, los profesores que trabajan los errores, pues trabajar los errores es esto, ¿vale? Es aprovechar el error para que sea el partícipe de controlar dónde está el error y qué tiene que hacer, ¿no? Para corregirlo y tal, o para darse cuenta. Pues esto para rematarlo un poco más, pues bueno, te puedes meter un poco con el alumno y decirle, oye, pero esto se te podría haber ocurrido a ti, ¿no? Claro que tú eres el que tiene que pensar, ¿no? Para aprender matemáticas. Bueno, y lo mismo con esto, ¿no? Con este ejemplo también, ¿no? Evidentemente. Cuando simplifican la X, pues dices, hombre, la tarea, la enseñanza tradicional, pues diría, no, es que la X no se puede simplificar. Y te digo, oye, pero si yo voy a meter curso simplificando las X en las fracciones de correctas, aquí, ¿por qué no? Pues ya es el lío desconcepto padre, ¿no? Y entonces que pues, esto no interesa, porque primero, porque crea confusión. Y segundo, porque tú ya le estás haciendo el trabajo por él. El trabajo lo tiene que hacer él, ¿vale? Ver si esta solución es lógica, tiene validez lógica, lo tiene que ver él. Entonces no permitimos, si le aplicamos esto, que la X no se puede simplificar por el motivo que sea, porque en las ecuaciones no se puede simplificar la X, porque si esto es un 0 y esto es un 0, pues 0, bueno, por lo que sea, ¿no? Y si la X vale 0 hay un problema, pero lo típico que hacemos en matemáticas, ¿no? Pero no permitimos, pero explicamos la solución en realidad como sería, como desde el punto de vista de matemáticos que somos, pues bueno, lo mismo, ¿no? No permitimos el desarrollo metacognitivo de los alumnos para verificar por sí mismos la validez de las respuestas. No estamos trabajando en función de la competencia número 2, ¿vale? Entonces, ¿qué interesa? Pues a lo mejor la misma estrategia, hay 5 tipos de estrategias metodológicas, pues también podríamos intentar la misma estrategia, ¿no? Oye, busca una ecuación parecida y vamos a transferir tu método, a ver si tienes alguna discrepancia, ¿vale? Entonces, pero, que son la misma estrategia que utilizan diferentes partes del curso, ¿lo veis, no? Dime. Yo creo que hay alumnos que si tú les dices, búscate una tarea parecida, se ven un poco bloqueados porque no son capaces de pensar de forma analógica. Entonces, ¿también a esos alumnos se les podría ayudar con particularizarlo con números?
Sí, pero es que hay cinco estrategias, ¿vale? La estrategia de buscar una tarea parecida es una de las que he utilizado. Pero eso tienes que pensarlo tú. Antes de llegar a la clase, como sabes el tipo de error que van a cometer, lo más lógico es pensarlo tú y decir, pues, qué estrategia más adecuada. Solo tienes que decir tú. Es que a veces tú tienes alumnos muy similares, entonces yo tengo alumnos a los que si tú les dices busca una tarea parecida, sí van a pensar a nivel algebraico, pero yo tengo alumnos que no, porque no se sienten capaces. Entonces yo, en esos casos, ¿cómo atiendes a la diversidad? ¿Con un número, con una particularización? Pues habría que verlo en función de la tarea, ahora no sé decirte. Es que tendría que pensar, si me preguntas, ¿cómo está la estrategia de ellos? No. Sí, porque esto está muy bien. También está bien si la estrategia está al alcance de ellos, a nivel de su claro, o sea, habrá algunos que se la puedan inventar, claro, pero otros a lo mejor solo llegan a comprobar. Pues tendría que pensarlo, tendría que pensarlo. Yo tendría que pensarlo. Por eso, comprobarlo. Puedes tratar las dos. Quiero decir, si hay varias estrategias para resolver un mismo problema, pues las pones todas. ¿Cómo lo puedes hacer? A lo mejor podemos hacer esto. Yo tendría, en este caso, tendría que pensar, no sabía decirlo. No sabía encontrar estrategia que estuviera al alcance de otros adultos. Probablemente haya las soluciones sustituir las soluciones. Es lo que les dais sustituir una ecuación inicial, lo que solo les, ¿no? Probablemente eso sí. Sí, hay una fase de aprendizaje de la estrategia. También, claro. Yo vine solo por un ejemplo, pero si cada vez que dedico un tiempo de mi clase a hacer esto, a lo mejor en la segunda evaluación ya empiezan a sufrir. Claro. No, desde luego tiene que haber un momento en el cual ellos tienen que ser capaces de inventarse una tarea. A lo mejor al principio no, pero al cabo del tiempo sí. Es que luego tienen que decir, cada profesor tiene que decidir. Yo explico un poco las modalidades de estrategias que hay, luego explicaré los pasos y las técnicas pedagógicas, pero cada profesor decide ya. Un poco la estrategia es como... Claro, la estrategia tiene que estar al nivel cognitivo del alumno, ¿no? Al nivel de desarrollo de conocimientos. También, pero eso tiene que elegir el profesor. Pero también es cierto eso, que claro, la propia enseñanza de la estrategia te va adquiriendo nivel, claro, en esa cosa que no controlas inicialmente. Solo por una cuestión organizativa. Es la 1:30 y dos cosas. Primero, podemos alargarnos hasta las 2, o sea, para que tú también ahí lo sepas. Vale. Y si hay alguien que necesita irse, pues se puede ir. O sea, quiere decir que nadie esté aquí con la cosa de... porque siempre da como reparo a veces, ¿no? Entonces, bueno, que el horario era la 1:30 y la gente igual se planifica también conforme Sí, pero a las 2, porfa, hay que irse. Exacto. 5 minutos. Vale, bueno, pues entonces explicar rápido lo que queda. Sí, porque no hay más tiempo, ¿vale? Bueno, pues entonces, pues esto es lo mismo, ¿vale? El paso de la estrategia sería plantear una tarea parecida y luego así en la ecuación le aplicar los pasos y ver que no... Si hay una ecuación eficiente, se simplifica la X, aquí te da un número de veces que no tiene solución, sin embargo, en la tarea parecida ves que sí que tiene solución, ¿no? Pues es un poco parecido. Entonces, lo que comentaba de las técnicas pedagógicas, que una vez que le enseñas la estrategia, no solamente se trata de enseñar la estrategia, ¿vale? Sino de luego lograr que esto se realiza por iniciativa propia, ¿vale? Entonces hay 5 tipos de técnicas, ¿vale? Que es planteamiento de preguntas, autointerrogación metacognitiva, análisis metacogniitivo, enseñanza recíproca y trabajo en grupos cooperativos, ¿vale? ¿Esto qué significa cada una de estas cosas? Bueno, primero hay que ayudar al alumno a dar los pasos adecuados, ¿vale? Para que tome las decisiones correctas en la selección de la estrategia o los pasos para ejecutar, pero probablemente sin decir la estrategia que tiene que utilizar, ¿no? Entonces la técnica que se utiliza es el planteamiento de preguntas que me comentabais, ¿no? Pues cuál es tu meta, en qué te apoyas, un poco dirigir la actividad del alumno para que sea, sin decirle la estrategia que tiene que utilizar, para que él se le ocurra, ¿no? Un poco, orientarlo un poco. Que es un poco lo de abogado del diablo, ¿no? Un poco hacerle preguntas un poco para guiarlo a donde tú quieres, ¿no? Luego está lo de ayudar a uno a interiorizar los pasos de la estrategia, ¿vale? Que eso simplemente consiste en proponer a los alumnos ¿qué tienes que hacer? Un esquema, darle las autopreguntas que tienes que hacerte para ejecutar la estrategia antes, durante y después de la estrategia, ¿vale? ¿Qué preguntas tienes que hacerte para ejecutar esta estrategia, ¿vale? Y luego, pues también corregir a los alumnos, en un momento dado, pues si tienes que corregir a los alumnos la ejecución de una estrategia porque la has aplicado mal, pues pedirles la respuesta oralmente o por escrito para luego contrastarla con ellos o directamente en clase, ¿no? Que es el análisis metacognitivo, ¿vale? Y luego también beneficiarse de la interacción con los demás estudiantes para mejorar y enriquecer sus estrategias, ¿no? Entonces está el trabajo en grupos cooperativos que trabajan las estrategias, pero en vez de trabajarlo directamente cada uno con el profesor en clase, así como estamos en mesas separadas, pues trabajan en grupos, ¿no? Y eso beneficia mucho porque ahí se van compartiendo información entre ellos. Y luego la estrategia de enseñanza recíproca, que es que el alumno más estratégico ayuda a los demás, ¿vale? Eso es un poco la cosa. Entonces, esto vamos a pasarlo un poco por alto, es posible una enseñanza competencial, una clase con 25 alumnos, ya lo hemos respondido, ¿vale? Porque al final no hay tantas respuestas como alumnos, ¿vale? Al final las respuestas se agrupan un poco, ¿vale? Hay 8 alumnos que cometen un error, otros 6 o 7 otros, etc. Al final no hay más de 3 o 4 respuestas diferentes, ¿vale?
Muchos profesores no enseñan estas estrategias porque piensan que estas habilidades metacognitivas las adquieren de forma natural, directa, y los profesores están equivocados, ¿vale? Muchos profesores piensan que estas habilidades metacognitivas son una chorrada enseñarlas, porque no, es que algunos esto es algo muy básico y se lo curaron. Pues las investigaciones dicen que es falso, ¿vale? Según este libro, un libro de investigación de Estados Unidos, de 2017, pues ocurre esto, que muchos profesores expertos tienen que los profesores, de hecho, ellos utilizan estas estrategias, te reconocen, vale, te reconocen que estas técnicas son importantes, pero que los alumnos ya las aprenden de forma natural, no hace falta enseñarlas en el aula, pero es falso, porque no es así. De acuerdo a la investigación, la metacognición o estrategia requiere enseñarlas, ¿vale? Ellos no se les van a cubrir, Simplemente quería hacer enseñanza a lo largo de un curso completo, ¿vale? ¿Cómo lograr que un alumno tiene una estrategia a lo largo de un curso completo? Pues tiene que pasar por todas estas fases, ¿vale? Entonces ¿qué pasa? Pues que estas fases pues, se pueden corresponder con los bloques de contenidos del curso, ¿vale? Entonces a lo mejor la información y motivación tienes que hacerla cuando estás dando el bloque inicial de números y de álgebra, la práctica guiada de la estrategia cuando estás utilizando otro tema, ¿vale? Entonces a lo largo del curso, ¿vale? Quiere decir que cuando detectas un error en el primer tema que estás viendo en clase, el error tienes que tener pensada los pasos tienes que tener pensados los pasos para ayudar al alumno a aprender la estrategia, ¿vale? Para que gestione el error que ha cometido en su organización. Por ejemplo, en las ecuaciones exponenciales, el siguiente tema, pues tienes que tener pensada, tú sabes que va a cometer un error también, o lo que pruebas el año anterior, entonces tienes que tener pensados los pasos para la intervención metacognitiva por el alumno, ¿vale? Y así progresivamente, ¿vale? Cuando ya llegas a las propias desigualdades, que aquí ya digamos que es una fase más avanzada, ¿vale? Estás trabajando en práctica guiada, práctica independiente, ¿vale? Y en estos últimos temas, pues ya es un tema, cuando ya dominas la estrategia, pues un poco transferirla a otros temas, ¿no? Temas de geometría, tener preparada la intervención, cuando comete el error, cuando el límite que hemos visto antes, o con las tareas de probabilidad, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco, ¿no? Todo lo comentado. También comentar esto, lo que hemos dicho, que no hay que decir al alumno que está bien o que está mal, sino que sugerir con preguntas al alumno para introducir al alumno a la introducción de la estrategia, ¿vale? Y luego darle tiempo a que subsane el error, claro, que aporte otra solución. Bueno, esto diagrama de flujo para saber cómo intervenir tres errores, esto está aquí ejemplificado, no lo voy a mencionar. Esto sí que es muy importante, ¿vale? También hay que buscar actividades dirigidas a incidir especialmente en el error, ¿vale? Hay problemas de los talleres de pensamiento matemático, hay muchos en concreto de estos, bueno, luego poner una dirección de internet, hay problemas dirigidos a que piensen, a decirles, oye, mira, aquí hay un error, o que sospechen que hay un error y entonces detectar cuál es el error, ¿vale? En los talleres de pensamiento matemático hay muchos problemas de estos, ¿vale? Aquí doy una dirección, ¿vale? Que es de posibilidades, matemática, de cálculo de pruebas, o sea, hay pruebas de talento matemático que habrá por ahí por internet, ¿no? Para la primaria eso lo eché. Buscar actividades dirigidas especialmente a que busquen el error, o actividades que están dirigidas a que incurran un error, como de porros, ¿no? Que caigan el error y entonces a poder ahí trabajar las estrategias de gestión del error, ¿vale? Nada, esto también hay que meterlo en las programaciones. En las programaciones, pues también la gestión del error también tiene que estar en los objetivos, en la metodología, vamos, es un poco ya el rollo de siempre, ¿no? Las programaciones. La metodología, pues, y luego también no solamente enseñar las técnicas, sino en la metodología también poner actividades que propicien el uso de sus propias estrategias también, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿vale? Esto lo paso rápido, entonces entraría la segunda parte, que es lo del ajuste personal, ¿no? Que esto va a tener que explicar muy rápido, desgraciadamente, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? ¿Qué dicen ahora los sobre la gestión de las emociones y la perseverancia matemática, ¿vale? Pues ya lo sabéis. En los reales decretos está la competencia específica número 9. No hace falta que lo mencionen. Vale. La gestión emocional, las emociones, el fomento de la curiosidad, todo esto tanto en primaria como en secundaria, ¿vale? Bueno, el esquema que yo pensaba explicar sobre esto, porque ahora voy a tener que hacer bastante más resumido. A ver, ¿cuáles son las metas de ajuste personal durante el aprendizaje? ¿Vale? ¿Cómo funciona la autorregulación de las emociones? Expectativas, ¿vale? Al aprender ya sobre una tarea, ¿cómo funciona la autorregulación? No sabría qué hacerlo, ¿vale? Es que esto daría parte para hacer otra forma. Igual. Pero bueno. Igual sí, no lo sé, o sea, estaba yo pensando, digo, tenemos, o sea, digo, yo no sé si en 10 minutos da tiempo a que nos des como 3 ideas que quizás nos podemos llevar de esta parte. Yo creo que no. No, porque... O si hacemos una segunda parte con el tema de la perseverancia, pues creo que igual puede ser interesante. Aunque esto en una hora y media se podría explicar. En una hora y media se puede explicar. Pero esto era una cosita más, para otras. Para explicarlo bien
no da tiempo y merece la pena explicarlo bien. Como propuesta, si se está planteando la posibilidad de una segunda sesión con José Ricardo, se me ocurre que dices que si en 1 hora y media se puede explicar esto, en la siguiente sesión se puede hacer una especie de taller aplicándolo lo que nos ha enseñado en las horas anteriores. Como traer estas propuestas, pensamos como si fuéramos alumnos, como hemos hecho en otros entre maestros. Buscar errores y estrategias para... Bueno, la siguiente sesión... Lanzando, Bueno, o sea, quiero decir que yo creo que merece la pena profundizar en esto bien en otro momento. Sí, porque no es que no acaba. Claro, entonces, igual podemos ya... ¿Se está grabando? ¿Ya? ¿Corto entonces? Sí. Oye, lo del... Sí, ahora, pero bueno. Vale. Si no cortas el vídeo. ¿Corto? Sí. Luego siempre los entremaestros. Ya sabéis que las personas que vienen a entremaestros son personas muy generosas porque vienen aquí sin cobrar nada de nada, pero se llevan algo único. O sea, Ricardo, o sea, no se van aquí sin nada de nada. Se llevan nuestro diploma exclusivo de entremaestros. No es cualquiera que tiene este diploma. Entonces, bueno, creo que es evidente lo que ha trabajado esta presentación, o sea, porque es brutal lo que has hecho de aterrizaje en la ley, el aterrizaje en el aula. Sí, pero es que las cosas se hacen bien o no se hacen. Bueno, pues te lo agradecemos, o sea, creo que eso ha sido evidente y nada, pues esta es nuestra sencilla manera de agradecértelo, así que nada, le damos un fuerte aplauso. Pero bueno, en cualquier caso lo iremos comunicando previamente y tomaremos decisiones de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora un poco de prisa por el tema de los mensajes y demás, pero bueno, en la puerta podemos charlar. Y nada, y sobre todo muchas gracias a todos y todas vosotras por haber venido y por haber hecho posible también el maestro. Una cosita, lo que soy socio, el martes hay asamblea general de socios. Sí. Estaría bien que vinieran a que contemos lo que vamos a hacer. Y que hay cosas muy importantes en la asamblea el martes, en la facultad, a las 5:30. Se mandó. Si hay alguien de las personas nuevas que es de primaria, ¿hay alguien de primaria? No, a las 5:30. ¿Yo no me acuerdo de la presentación? Sí. No.